hoy es un día especial porque las festividades son para hacerlas especiales en cuanto a que las disfrutemos. Amén. Sí, las festividades no son para entristecernos, sino todo lo contrario. Entonces, yo quiero ser lo más rápido posible en decirles a ustedes que esta festividad llamada primicias nace en el Antiguo Testamento. Es algo que Dios le ordenó al pueblo de Israel que celebraran unas festividades con cierta frecuencia. Sin embargo, el Antiguo Testamento siempre, todo este tipo de cosas son modelo, son una semblanza que nos va a llevar al Nuevo Testamento, y en la vida del Nuevo Testamento vamos a ver cristalizada muchísima de la condición que Dios le dio al pueblo de Israel. Vamos a mirar en pequeño detalle dónde nace la celebración, pero nos detenemos en qué termina en el Nuevo Testamento. Señor, hoy te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y tú lo que enseñaste al pueblo de Israel era porque lo necesitaban. Era porque era para su edificación, para su crecimiento, para que entendieran lo que tú estabas haciendo con ellos. Hoy nosotros tenemos el registro de todos esos sucesos, pero tenemos también el registro de la vida de Jesús y tenemos el registro de para qué tú le enseñaste eso al pueblo de Israel, para que nosotros aprendamos no la norma como ley, sino el principio que hay en el fondo de eso. Gracias te damos y esperamos que el Espíritu Santo sea el que nos aclare, nos guíe y nos haga que esta palabra se entre a nuestro corazón, penetre nuestro entendimiento y haga que nosotros nos apropiemos de esta verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, esto que es primicia, pues la sola palabra se explica por sí sola. De tal manera que lo primero de tal cosa, de A, de B, de C, hasta Z. Eso no tiene tanta explicación. Éxodo 23, 19. Dice, cuando Éxodo está apenas el pueblo empezando a ser ordenado por Dios, guiado por Moisés, y se le está advirtiendo cómo va a ser su comportamiento a partir de esa salida en el desierto. Entonces empieza a decirle, de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Entonces, de los primeros frutos de tu tierra, cuando están saliendo no tienen frutos, pero hacia adelante van a sembrar y van a obtener frutos. Advertencia previa: de esos primeros frutos traerás a la casa del Señor. Entonces les va empezando a meter el principio de dar para la casa del Señor. Levítico 23, versos 9 al 14 dice: Jehová habló a Moisés diciendo, ya en Levítico, el pueblo está en el desierto, ya está recibiendo ordenanzas, ya está recibiendo lo que conocemos como los mandamientos, ya le está el pueblo recogiendo vía Moisés directrices de comportamiento, directrices de ceremonias, directrices de comportamiento civil, social y hasta higiénico. Todo eso se lo da en el desierto. Y aquí entonces, en esta porción ya empieza a lo que en Éxodo empezó como una advertencia, aquí empieza a ser una ordenanza. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando haya entrado en la tierra que yo os doy
y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ellos están en el desierto, pero ¿para dónde van? Para la tierra prometida. En esa tierra prometida se va a producir productos agrícolas, productos ganaderos o seres ganaderos, seres animales que son fruto que da esa tierra. Miel, mies, trigo, cebada, todo ese tipo, hasta minerales, todo eso que iba a haber allá, Dios le está diciendo acá en el desierto, cuando ustedes entren allá, van a tener este comportamiento, y es que todo lo que llegan a tomar no es suyo. Piensen que lo primero debe ser entregado, traído, porque es Dios el que se da la tierra y los productos que da la tierra. Cuando seguéis, entonces, en principio, un manojo de lo que recojan, ustedes van a traer como principio de agradecimiento. Pónganle el título a esta charlita pequeña: un acto de gratitud y devoción. Cuando usted trae ese principio del fruto que Dios le da, es un acto de gratitud y devoción. ¿A la iglesia? No. ¿Al pastor? No. Es al dador de la mies, al dador del fruto, al dador de lo mejor que él sabe dar. Amén. Deuteronomio 26, versos 1 y 2. Deuteronomio. Ahí ya el pueblo está al borde de entrar a la tierra prometida. Cuando ustedes leen Deuteronomio, hay unos discursos donde se repite una cantidad de cosas que Dios le ha dado a Moisés a través del desierto, y se la recalca. En Deuteronomio lo que hay es una generación nueva. ¿Ustedes se acuerdan que la generación que salió de Egipto fue muriendo en el desierto porque no obedecieron, porque no cuidaron la palabra, porque no quisieron llevarle la idea a Dios que los quiso sacar para darlo? Ellos, por su pecado, por su mala acción, mal comportamiento, fueron quedando castigados, y lo que hay es una nueva generación. Por eso se necesita a esa nueva generación que Moisés, a través de unos discursos nuevos, les diga y les recuerde lo que a otros les dijo atrás, que seguramente lo habían transmitido por heredad y vocalmente, pero era necesario. Entonces dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra, y eso va para la casa del Señor. Entonces vuelve eso que arrancó en Éxodo, eso que arrancó antes de salir, se recuerda aquí en las puertas de la entrada a la tierra prometida. Gratitud y devoción por todas las bendiciones que Dios le va a dar a ese pueblo, a esa nueva generación. Algo que es una tierra que fluye, que produce leche y miel, que produce buenos productos. Tanto así, recuerdan ustedes que fueron unos llamados espías y trajeron frutos, y dicen que eran tan grandes que les tocaba echárselos al hombro y entre varios traerlos, porque ellos no estaban acostumbrados a ver esa calidad de frutos, y eso se los estaba dando Dios a ellos. Y de eso ellos tenían que ser agradecidos con el que lo daba. Ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que tuvo Jehová, me dice Deuteronomio 26:10. Ya empieza entonces a concretarse la orden, el principio de dar con gratitud para Dios. Deuteronomio 26:10. Números es una relación que se hace, que complementa la narración
que hace Moisés en los otros libros. Se complementa mucho con Levítico. Y aquí en Números también habla de las primicias cuando dice, ya no en genérico, sino dice lo mejor del aceite, todo lo mejor del aceite. Estoy en Números 18:12. Y todo lo mejor del mosto y del grano. Aquí ya identifican algunos productos. El aceite, que es esencial para hacer todos los preparativos de todas las comidas. El mosto, que era el que salía de la vid, de la uva, de toda esa producción de uva vinícola, era también un producto que debía ser tenido en cuenta para dar en primicia. Y el grano entonces está el trigo, la cebada, el centeno, todo ese tipo de productos. De todo eso, las primicias de ellos que dan al Señor, a ti te las he dado. Eso es para que se considere que el que administra es el sacerdote que está ejerciendo en el templo. En este caso, hasta ahora estamos hablando del tabernáculo. Esta es la referencia que tiene el Antiguo Testamento a las primicias. Pero nosotros nos vamos viniendo a nuestro Nuevo Testamento y hay un cambio. Recuerdan ustedes que ya nosotros no nos guiamos por la ley, por el texto de la ley, para cumplir el texto de la ley, sino que Jesús enseñó que la ley tiene unos principios. Y esos son los principios que nosotros sí debemos tener claros. O sea, no son los rituales de coger de tal manera el animal, o de coger de tal manera la gavilla o el manojo del producto y traerlo y mecerlo delante de la presencia del Señor, o entregárselo al sacerdote. Todo ese tipo de rituales que sí existieron allá en esa, que lo leen ustedes ahí en el Pentateuco, ya no es en ese sentido que nosotros guardamos esto, guardamos el principio, la parte normativa, la esencia, el trasfondo de lo que hay en esa norma, que ellos hacían y a veces ni entendían, lo hacían por hacerlo, pero su corazón, como el Señor mismo les dijo, está lejos de Dios. Entonces Jesús lo que hace es acercarnos a la esencia de la norma, lo que los abogados llaman el espíritu de la ley. No se ría, Carolina, que eso es cierto. El espíritu de la ley es lo que hay que entender, y Jesús fue lo que nos enseñó a mirar. ¿Sí? El problema no es el adulterio. El adulterio es el producto. Amén. Es el resultado. El problema es mirar más allá de lo que hay que mirar. Amén. Amén. El problema es entretenerse y babear cuando vemos al sexo opuesto tan atractivo. Ahí está la esencia de la norma. Cuídese de eso, no del adulterio. Cuando está el adulterio ya el producto se dio. Jesús enseñó eso. Amén. No quiere decir que la norma, la ley, no servía. La echó a perder, la echó al olvido. No. Él enseñó que detrás de esas normas hay algo mucho más profundo. Detrás de esto, de las primicias, de traer y de entregar y dar, hay una esencia, y es la acción de gratitud. La acción de devoción al que da lo mejor de lo mejor para nosotros, su pueblo, sus hijos. Amén. Él es nuestra provisión. Amén. Él es nuestro dador. Amén. Él es nuestro cuidador. Amén. Cuando repetimos y repetimos, Jehová es mi pastor, es mi pastor. Amén. Y cumple con su pastorado. Me cuida y me da el pasto que necesito comer.
y me lleva al agua que necesito tomar. Él es el buen pastor. Amén. Y es tan buen pastor que no se quedó en el Salmo 23, sino que en el Nuevo Testamento, ¿quién se identifica como el pastor de los pastores? Jesús. ¿Qué estamos viendo? Que las primicias son modelo de lo que sucede en el Nuevo Testamento y se identifican con el personaje central del pacto de la gracia, que es Jesús. Por eso allá es el pastor, Jehová, mi pastor. Pero acá el Señor, yo soy el buen pastor. Amén. Amén. Dios. Y ya no está solo para dar pasto y agua. ¿Qué dice la Escritura? La vida. Yo doy mi vida. La doy para la salvación. Entonces hizo algo más. Acto de agradecimiento al dador de lo mejor para nosotros. Romanos 11:16. Romanos 11:16. Si las primicias son santas, si la primera parte, si el primer manojo, me acuerdo cuando iba con mi mamá a la plaza del mercado, creo que todavía llaman así el atado. El atado. Un atadito, un manojo de cilantro, un manojo de lechuga, de no sé qué, de ¿cómo se llama esto? De acelgas. Un manojo, un atado. Si esa partecita es santa, dice Romanos, también lo es la masa restante. Amén. Así es. ¿Sí? O sea, no son dos partecitas las que son santas y el resto, ¿sí? Si esto es santificado, haga lo que se le dé la gana con el resto. Esto es para Dios. Y el resto yo me doy el ancho y el largo para hacer lo que quiera con eso. El Nuevo Testamento nos enseña que Dios es el dueño del atadito, del manojito, de todito. Amén. 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 Así es. Solo que a nosotros nos dio el privilegio, no ganado por nosotros, de administrarlo. Amén. Y nos deja el Espíritu Santo para darnos poder y sabiduría para administrarlo bien. Amén. Amén. Pero no es de nosotros. No somos los dueños. Él sigue siendo el dueño. Si la raíz es santa, también son santas las ramas. Gracias, mi hermano. No podemos parcelar lo que es de Dios y lo que es mío. Ese es un ejercicio indebido. Tendemos a hacerlo. Nos gusta hacerlo. ¿Sí? El bolsillo izquierdo para... Y de ahí saco para Dios y de pronto la ofrenda. Pero este, que es abultadito, el derecho, es el mío, lo administro yo. Y ojalá no me equivoque, pero es lo mío. Pero sí, así. Y el otro, pues que Dios, que el pastor, que la iglesia hagan lo que quieran. Así no es la cosa. Todo es de Dios. Y yo debo administrarlo bien porque estoy administrando los bienes de Dios. Amén. 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 Para la bendición de la obra de Dios. No solo para verme mi ombligo y saber que tengo mis necesidades. Y satisfacer solo mis necesidades. Sino que hay otros que pueden tomar de lo que Dios me ha dado. Y yo lo doy con gratitud. Amén. Con un acto de agradecimiento a Alabado sea el Dios. Señor. Entonces las primicias se vuelven algo simbólico
que tiene una esencia que nosotros no podemos permitirnos el lujo de olvidarla, de esconderla o de maquillarla. Vamos a meternos en un detalle que a mí me toca el corazón. Primera carta de Pablo a Corintios, capítulo 15, versos 20 al 23. Primera Corintios 15, 20 al 23. Ustedes lo leen completo, pero hacen una referencia a Pablo. ¿Qué dice? De los muertos. Primicia de los Primicia de los que durmieron. Nos vamos encontrando con algo que toca el corazón de los cristianos de hoy, de nosotros. Ya no es ni el bolsillo, ni los bienes, de tocar el corazón. ¿Por qué? Porque las primicias no solamente son esos frutos materiales, agrícolas o ganaderos o minerales. Hay una primicia que resalta en el Nuevo Testamento y es Jesús. Amén. ¿Pero primicia de qué? Primicia de los que resucitaron. Pero de los que resucitaron para volver a morir. No. Porque Lázaro también resucitó. Pero el Lázaro en alguna parte lo tuvieron que haber enterrado, ¿cierto? Pero Jesús resucita en un cambio de naturaleza humana. Ya el ser humano que murió en la cruz y que fue al sepulcro no es el mismo cuando resucita. ¿Se acuerdan que no tiene las mismas características? Tanto así que traspasaba paredes y se les aparecía a los apóstoles y se les desaparecía. Él es la primicia de lo que vamos a hacer nosotros también. La resurrección para la vida eterna. Amén. Los que muramos en Cristo seremos resucitados para vida eterna. Amén. Y nuestros cuerpos transformados a la imagen de ese cuerpo que Jesús mostró después de la resurrección. Él es la primicia. Él es la muestra. Él es el manojo, el atadito de todo lo que vamos a representar nosotros. Es Jesús en ese sentido. Entonces miren, el acto de gratitud hacia Jesús, hacia Dios, cuando nosotros recordamos con mucha frecuencia la cena del Señor. No es un rito, no es una ceremonia. No nos quedemos en hacerlo como un acto de recordación, porque toca hacerlo, porque lo ordenó Jesús y lo recordó Pablo. No, es porque es un acto de gratitud. Y vamos a mirar una comparación muy interesante. Ustedes saben que hay un personaje, no les voy a dar el número de la página porque de pronto no lo encuentro, pero sí les menciono el personaje, Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Sí. ¿Se acuerdan que era un profeta que lo mandaron a hacer algo y él dijo, por miedo, por susto, yo por allá no voy, y agarró para otro lado, y cuando iba para otro lado, le cayó la mano del Señor, lo trajo y le dijo, venga para acá que yo lo necesito? ¿Y hasta dónde fue a parar? En la boca de un pez. Un pez grande, ¿no? Porque no puede ser un bacalao. Entonces allá
en el capítulo 2 de Jonás. ¿Ya lo encontraron? Está en la Biblia. Jonás capítulo 2. Ahí metido en el vientre de ese pez grande. Lo más grande que conocemos de pronto es un cachalote o una ballena gigante de esas. No sabemos si las que estaban en esa época eran mucho más grandes o eran de esas mismas. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, miren la reflexión de Jonás allí: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Tenía esperanza. Ahí, en su reflexión, todavía se agarraba del Dios que estaba fuera de ese pez. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Miren este verso 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Amén. Esto es Antiguo Testamento. Es un profeta ya cercano al Nuevo Testamento, pero es un profeta de esa época. Y aquí está orando como si se estuviera presentando la misma situación que se presentó después del Gólgota, cuando José de Arimatea llevó el cuerpo y lo puso en un sepulcro, el cuerpo de Jesús. Miren y hagamos la semejanza tan importante que hay aquí. Y la importancia está en lo que yo no leí. El capítulo 1, verso 17. Jonás. Que dice que el pez se tragó y estuvo ¿qué? 3 días. 3 días y 3 noches. Se parece al evento que estamos relacionando. Sí. Interesante. Cómo toca el corazón de quienes nos gusta ver la presencia de Dios, no en unos momentos particulares, sino a través de la creación, a través de toda la historia. Paréntesis. Eso lo van a encontrar en el libro que está saliendo por ahí. Esa es la idea, que veamos la presencia de Dios con un plan diseñado y que se va cumpliendo hasta el final. Y que nosotros estamos en ese expreso, subidos, metidos, querramos o no querramos. Amén. Pero lo que sí yo quiero es que entendamos que en ese expreso de la eternidad, el final para nosotros debe ser el mejor final. Amén. Así es. A nosotros hay un final que no va a ser mejor, pero asegurémonos que el final para nosotros sí sea el mejor. Entonces aquí entendemos que la vida de Jonás se parece a la vida de Jesús. Amén. 3 días, 3 noches. ¿Sí? Por eso la ceremonia de las primicias llevaba 3 días. Después, los que les gusta leer y estudiar más a profundidad, los gomosos como yo, 3 días y arrancaban, era un ciclo. Por eso es un modelo de lo que ocurre en el Nuevo Testamento, de lo que se refleja, va a ocurrir en la vida de Jesús, 3 días. Y entonces, un día hay una ceremonia, al siguiente día hay otra y al final se entregan las primicias. ¿Sí? Al final, en la vida de Jesús, como en la vida de Jonás, es retornar
a la vida. Volver a la vida. Y Jesús vuelve a la vida así. Entonces, Jesús es el primero en levantarse de los muertos para vida eterna. Entonces, lo que recordó Jonás tiene que ver con un momento en el que se siente muerto, con un momento en el que se siente metido entre la sepultura, pero con un momento en que también se siente retornar a la vida. Igual con la vida de Jesús. Va a la muerte, a la sepultura y retorna a la vida. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Eso dijo Jonás. La Pascua representa la muerte del Señor. Los panes sin levadura, que hacen parte de esos 3 días, representa la sepultura. Y al final la fiesta de las primicias, que significa la resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Era un modelo, era algo que la gente allá no lo entendió. A nosotros nos correspondió el privilegio de entenderlo, porque está ahí registrado. Y por eso debemos ser mucho más agradecidos que esos judíos que ni entendieron cuando vino Jesús a qué venía. Pero nosotros responsablemente hoy entendemos a qué vino Jesús. A dar su vida por nosotros y a mostrar que hay resurrección para vida eterna. Amén. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia es de los que durmieron. El primero, y ahí vamos detrás, nosotros. Y miren que Él lo fue explicando, Él lo fue diciendo, Él lo fue advirtiendo durante sus charlas, durante sus sermones, durante sus expresiones, cuando decía, por ejemplo, en Juan 12, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Si el grano cae pero no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y él empieza a mostrar que él necesariamente era un grano que iba a tener que morir para poder llevar mucho fruto. Marcos 4, 28 y 29. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Y el proceso es, primero es hierba, luego es espiga y después un grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Sí? Ese es el proceso de crecimiento después de que el grano ha entrado a la tierra y ha muerto y empieza a nacer una planta. Solo el grano que cae en la tierra y muere produce vida. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo murió, al igual que el grano. Fue enterrado y resurgió de la tierra para llevar alimento y vida. Por eso resucitó, levantándose victorioso de la muerte para llevar fruto abundante. Ese fruto abundante somos nosotros. Amén. Amén. El fruto de la muerte de Jesús somos nosotros. Amén. Por eso recordamos con agradecimiento ese evento de la muerte de Jesús. Estas gavillas que puntualmente se presentaban en el templo como primicias, esos manojos que se traían previamente, habían sido regados por abundante lluvia. En Isaías 55 se dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Así será mi palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Juan Amén. 1:1. Amén. Verbo. Y esa palabra sale
pero no vuelve vacía. Sí, eso se dijo en el Antiguo Testamento, lo dijo el profeta Isaías, pero se cumple con Jesús. De tal manera que en nosotros esto se ha cumplido, que somos el fruto de lo que la palabra Jesús, al ser sembrada, dio como retorno nuestras vidas santificadas, nuestras vidas salvas. No vuelve vacía la palabra, para nada. En Juan 16, 28, ustedes lo pueden leer, que el fruto es la palabra de Dios y esa palabra no vuelve vacía porque es la figura de Jesús. Listo, entonces les leo rápidamente y con esto terminamos, diciendo en Lucas 24, 7. Juan 16, 28 fue el que le leí atrás. Ahora Lucas 24, 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Él estaba advirtiendo varias veces el tema de los 3 días. Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí? El cumplimiento de las primicias. En Lucas 24, 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús les estaba explicando todo lo que había por allá atrás, que ellos seguramente leyeron mucho y nunca lo entendieron, pero Jesús les está diciendo, aquí se está cumpliendo eso. En el contexto de las primicias se refiere a la porción, pero se considera que todo el producto es sagrado, todo es sagrado, por todo debemos dar gracias a Dios. Debemos reconocer quién es nuestro proveedor, debemos confiar en que Él siempre será nuestro proveedor. Amén, amén. Y debemos aceptar que todo eso es del Señor. Amén. Él es el soberano. En ese sentido es que debemos guardar esto como un acto de gratitud devocional al Señor. Reconocer, confiar en que Él nos sigue dando, pero estar seguros que Él es el soberano de todo lo que nos da. Amén. Creo que así podremos como entender lo que estamos haciendo, que no es un rito. Amén. Amén. No es dar por dar. Amén. No es traer para que nos vean. Amén. Ni para que publiquen, ni nada de eso. Es porque le demos a quién le estamos dando. Porque es Él el que nos ha dado a nosotros. Te bendecimos, Señor. Honramos tu nombre, honramos tu palabra. Porque tu palabra sigue siendo viva, eficaz. Tu palabra no puede ser cambiada. Señor, tú nos has enseñado que tú tienes un gran propósito con cada uno de nosotros, con tus hijos, con tu pueblo, con tu iglesia. Tú quieres, Señor, bendecirnos, pero quieres que te agradezcamos por todo lo que tú nos das. Amén. Que reconozcamos que lo que das es tuyo y no nuestro. Amén. Reconozcamos, Señor, que tú nos das para nuestro beneficio, pero para beneficiar también a otros. Amén. Para compartir con el que no tiene o con el que tiene poco. Señor, tu obra necesita recursos y tú has puesto los recursos en tus hijos, en tu pueblo. Bendice, Señor, a cada uno para dar, como dice, con alegría, amén, con gozo, con gratitud, porque es para ti. Señor, gracias, en el nombre de Jesús te damos. Amén.